Buenas noches. Hoy comenzamos la segunda lección del capítulo 5 con el tema Justicia Divina. Esperamos que pueda ser de interés para todos y os esté ayudando a avanzar en esta realidad espiritual. La reencarnación se fundamenta en la justicia de Dios y en la revelación espiritual. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. La razón nos dice que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en sus manos. La ley de la reencarnación es la única que, conforme entendemos de la justicia de Dios para con los hombres de condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir o justificar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por medio de nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus. ¿Se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No. Las vivimos en los diferentes mundos. Las terrestres no son las primeras, ni las últimas, pero sí son las más materiales y lejanas de la perfección. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la ley de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede pensar que permanecerá eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La duración de la vida en los diferentes mundos parece que está en proporción del grado de superioridad física y moral de cada uno, lo cual es completamente irracional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que lo desorganizan, y mientras más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo debilitan. Este es otro favor de la providencia, que abrevia así los sufrimientos. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? Espíritu bienaventurado, espíritu puro. Y terminado este tema, continuamos con el tema precedentes. Antes de que Kardec publicara los 5 libros transmitidos por los espíritus, donde nos dan la clave del progreso del espíritu a través de las sucesivas reencarnaciones, ya en otras culturas más antiguas se hablaba de ellas. Haciendo un poquito de historia, rebuscando en el pasado, vemos que desde los tiempos inmemorables la inmortalidad del alma y la reencarnación inspiran las más extraordinarias filosofías, constituyen en el conocimiento de los santuarios de los antiguos centros iniciados. Ya Platón, retratando las disertaciones de Sócrates, manifestó: en realidad, una vez más, evidenciando que el alma es inmortal, no existirá para ella ninguna fuga posible a sus males, ni a su salvación, a no ser regresando mejor y más sabia. La India milenaria, cuyo pensamiento es anterior al griego, presenta en su filosofía védica la existencia de la reencarnación. En el Bhagavad Gita se lee: así como dejamos de lado la ropa usada y vestimos la nueva, así el espíritu cambia la indumentaria de carne y se reviste de una nueva. Y un poco más adelante sintetiza de modo magistral: llorarás si te dijeren que el hombre recién fallecido es como el hombre recién nacido. El fin del nacimiento es la muerte y el fin de la muerte es el nacimiento. Tal es la ley. El budismo de Sakyamuni nos dice: el sufrimiento proviene del deseo de ser, que conduce nacimiento tras nacimiento. Conjuntamente con la lujuria, el deseo encuentra satisfacción aquí y allá. El deseo de las pasiones, de los poderes, tales son las fuentes del sufrimiento. El Egipto faraónico versó prácticamente toda su filosofía y su ciencia en el principio de la reencarnación. Los egipcios llegaron a conocer el perispíritu llamado Ka, y sabían que su elevación dependería de su grado evolutivo, sin olvidar que en Grecia la reencarnación estaba presente en la filosofía de Sócrates, Platón y Pitágoras. Platón, retratando las disertaciones de Sócrates, manifestó: en realidad, una vez más, evidenciando que el alma es inmortal, no existirá para ella ninguna fuga posible a sus males ni a su salvación, a no ser regresando mejor y más sabia. Y todo esto por épocas que traspasan los 5000 años. Todos los estudiosos de las ciencias psíquicas son unánimes en afirmar
la existencia de la reencarnación como vehículo de la inmortalidad. Teósofos, martinistas, rosacruces, esotéricos, templarios, ocultistas en general, todos abrazan los postulados que Allan Kardec aclaró y popularizó, adjudicando al hombre las responsabilidades que él mismo genera. También en el Evangelio se encuentran las pruebas de la reencarnación que en este nuevo tema vamos a ver. Comenzamos con el tema las pruebas de reencarnación en el Evangelio. Jesús fue el ser que enseñó la reencarnación con mayor contundencia de todos los tiempos. Todo el Evangelio predica la resurrección, tanto de la carne como del espíritu. La resurrección de la carne debe entenderse como reencarnación. Recordemos el diálogo con Nicodemo. En verdad os digo que nadie puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo. Indaga entonces Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Quién podrá volver al vientre de su madre? Explica nuevamente Jesús. Si un hombre no nace de agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles porque te dije, os es necesario nacer otra vez. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús contestó, tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas. Si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo que me creeréis cuando os hable de las cosas del cielo? Bueno, la reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Cuando Jesús anunció nadie puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo, se estaba refiriendo a la reencarnación, en base a que el espíritu no alcanza en una sola existencia la condición angélica y no percibe inmediatamente el reino de Dios. De ahí que necesite muchas vidas lentas y constantemente el espíritu comienza a progresar a través del esfuerzo propio para integrarse a la vida elevada. He ahí por qué Jesús anunció categóricamente nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Allan Kardec explica que antiguamente se sabía que el agua era el elemento generador absoluto. De este modo no quiere decir el agua del bautismo. El agua venía a ser el símbolo de la naturaleza material, como el espíritu era el de la naturaleza inteligente. Las palabras, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, significan pues, si el hombre no vuelve a nacer de cuerpo y alma. En ese sentido, fueron comprendidas originalmente. Con estas observaciones podemos ya interpretar con lógica y razonamiento el sentido de las palabras del Evangelio referidas al hecho de la reencarnación. Haciendo una reflexión, preguntamos, ¿seríamos ya capaces, con lo ya estudiado, de ver alguna situación en nuestra vida que se acentúe y no corresponda a esta encarnación? Os dejamos con esta observación para que indaguéis con más atención en vuestra vida. Continuamos con el tema evolución. La vida del espíritu recorre en conjunto las mismas fases de la vida corporal. Pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia para llegar por una serie de periodos al de adulto, que es el de la perfección. Realiza su progreso no en un solo mundo, sino pasando por diversos mundos. El espíritu, cuando está preparado para formar parte de la humanidad, es como un libro en blanco, y el progreso que a través de los siglos está alcanzando es el encargado de escribir sus páginas. En el hombre hay un principio de origen divino, porque su espíritu es un átomo creado por la voluntad de Dios. El hombre lleva en él el germen del progreso desde su principio a través de los mundos y las sucesivas existencias. Adquiere cierta sensibilidad que le hace sentir el hambre, la sed, el frío, el calor, y en este lento desarrollo el alma educada por ella misma va mejorando la condición de su existencia, cambiando su forma de vida. El ser humano llega a ser un hombre o mujer civilizados que comprenden y sienten la necesidad de elevar su espíritu para sentirse mejor. La vida así tiene una tendencia racional hacia la perfección, tiene un desarrollo que está en sintonía con las leyes de la evolución, porque los árboles primero se cubren de hojas, después de flores y finalmente dan el fruto,
Todo tiene su tiempo determinado para su progreso. No existen espíritus privilegiados, ni más favorecidos unos que otros. Los ángeles son espíritus que han llegado a la perfección por sus propios merecimientos, pasando primero, como todas las criaturas, por los mundos inferiores para avanzar con el trabajo y el sacrificio hacia el estado de perfección que hoy tienen. Los espíritus progresan más o menos deprisa en virtud de su libre albedrío mediante el trabajo y el ejercicio de su voluntad. La vida espiritual es una consecuencia de la vida material. El espíritu progresa en el mundo material y se prepara para la vida corporal. En el mundo espiritual, las vidas físicas son necesarias para que el espíritu alcance cierto grado de perfección. Esto lo consigue con el trabajo y muchas otras dificultades que tiene que enfrentar, obligado por sus propias necesidades. Con esto adquiere conocimientos y experiencias necesarias para su evolución. Sería imposible adquirir esto en una sola existencia, por lo que regresamos a la Tierra con un nuevo cuerpo, todas las veces que sea necesario, y con los conocimientos y experiencias conseguidos en sus anteriores existencias, cada vez regresamos con más disposición para el trabajo y la renuncia a las pasiones materiales. El despertar del alma, dispuesta al sacrificio, ya es un sentimiento interior que cada vez se manifiesta con más fuerza. En este estado llega el momento de su regreso al mundo de la verdadera vida. Su espíritu, deseoso de conseguir su transformación, se prepara siguiendo religiosamente la orientación de sus superiores. Cuando él se siente seguro y preparado, pide una nueva oportunidad para realizar un trabajo de renuncia y sacrificio, una misión por la que, si fuese necesario, daría su propia vida. De nosotros depende la transformación interior del ser humano para alcanzar la elevación del espíritu, venciendo finalmente al hombre viejo que durante tantos milenios nos domina y nos arrastra con sus pasiones. Con nuestra transformación nace el hombre nuevo, el hombre del futuro, humilde, tolerante y caritativo, el verdadero espíritu de progreso. Bueno, terminada esta lección, que las enseñanzas que se van dando vayan abriendo pequeñas puertas que antes no nos planteábamos y nos ayuden a ver con más profundidad nuestra vida. Buenas noches y hasta la semana que viene.